Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Voy a pedirte ahí en tu casa, ahí con tu familia, si estás solo, puedas inclinar tu rostro y levantar una oración delante del Rey en esta hermosa mañana y pedirle: Señor, aquí estamos delante de ti, y dile: venimos a adorarte. Hoy nos hemos levantado para darte la gloria, Señor, que en cada momento de nuestra vida, que en cada momento, Señor, de este día, en todo lo que nosotros hagamos, Dios, tú seas glorificado, tú seas honrado, Dios. Te amamos, dile al Rey. Nos ponemos en tus manos, Señor, dispuestos para ser menguados. Que tu perfecta voluntad pueda ser cumplida, dile al Rey, en mi vida, Dios. Tú nos amas y nosotros queremos corresponder a ese amor, Señor. Te pedimos que vengas en nuestros hogares y establezcas tu reino, lo afirmes dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes. Nuestras convicciones, Señor, giren en torno a tu voluntad. Sé bienvenido, Rey. Tu gloria y majestad, sabemos que está para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, en tu presencia llena. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te amamos, oh Señor, te amamos, oh Rey. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran
has amado, Dios, con un amor eterno, con un amor infinito, Señor. Sin nada que darte, sin nada que ofrecer, venimos delante de tu trono, siendo tus enemigos, Dios. Nos has amado en ese infinito amor que has dado a tu Hijo, Señor, para que nosotros podamos tener vida. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Tú me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, Tanta paciencia, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. me elegiste antes que dijera sí. Santa gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más
en tu casa. Dile: Señor, yo encuentro mi lugar en ti, solo en ti, Señor. Dile: estoy aquí, Señor, delante de tu trono, para humillarme delante de tu mano. Dile al Rey, reconociendo, papá, que es allí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más, donde me enamoro más y más de ti. Tus cuerdas de amor, Señor, han caído en lugares de deleite. Dile al Rey: aquí estoy. Sigo confiando. Dile al Rey: sigo esperando. Oh, tú eres la roca de mi salvación, mi lugar seguro. Bajo las sombras de tus alas quiero estar, y en tu casa por largos días. Dile al Rey: yo quiero morar. Estoy aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Estoy aquí, Señor, dándote gloria a ti, dile al Rey, dándote alabanza. Mi alma, dile al Señor: mi alma te alaba, papá. Mi alma te bendice en este día, y lo quiere hacer por todos los años de vida que yo tenga. Dile al Rey: estoy aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más, donde me enamoro más. Estoy aquí, dile al Rey: Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Estoy aquí, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Na, 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 na. No tengo nada para ofrecer, Dios. Nada, Dios, que pueda darte. No tengo nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tú.
Dios que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno. Levanta tu voz y dile: eternamente, y nadie como tú, impresionante, digno, solo ante ti yo me, solo ante ti, Señor. Dile: tú eres digno, Rey, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Ante tu presencia, oh Rey, toda rodilla se doblará, Señor, y toda lengua de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu confesará que tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Fuerte, dile al Rey: me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que al aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, feliz. Estoy completo en ti. Yo busco tu reino en primer lugar, y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad. Dile al Rey: yo busco tu reino en primer lugar, todas las cosas sé que me dará conforme a tu voluntad. Dile: quiero buscar tu reino en primer lugar, y
todas las cosas sé que me darás. Tú eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel, tú nunca fallaste y nunca fallarás. Tú eres fiel, siempre fiel, tú siempre, tú nunca fallaste y nunca fallarás. Aunque la higuera no florezca, aunque la tierra se estremezca, aunque lo que pidan no suceda, yo sé. Aunque la higuera no florezca, aunque la tierra se estremezca, aunque lo que pidan no suceda, yo sé que eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel, tú nunca fallaste y nunca fallarás. Tú eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel, tú nunca fallaste y nunca fallarás. Proclámalo con tu voz en tu casa y dile al Rey: tú eres fiel, siempre, siempre fiel, tú nunca fallaste y nunca fallarás. Nunca fallarás, oh Rey. Nunca fallarás. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad y por toda la gracia, por toda tu misericordia dada en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días tengan todos ustedes. Nos quedamos con un tema pendiente el día domingo, que íbamos a tocar el día miércoles, pero por situaciones de tiempo no se nos fue posible, hermanos. Entonces, pero hoy vamos a tocarlo. Voy a pedir si pueden abrir su Biblia en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo número 12 en adelante. Vamos a estar meditando en el 12 en adelante, al 18 en esta hora. Santiago capítulo 1, versículo 12. Voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y de su Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él da su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Bueno, este es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría? Mucho. Dijimos entonces que la sabiduría, ¿verdad?, venía siendo la capacidad para poder vivir. Y el poder vivir en medio de un mundo lleno de pruebas, lleno de dificultades, en este caso también de tentaciones, ¿verdad? Es muy importante tener cerca la sabiduría, porque es nuestra consejera.
y nos dará la posibilidad de poder elegir de una manera correcta cada una de las decisiones que nosotros tomemos, pero no solamente de decidir hacer lo que nosotros queramos, sino también de afrontar cada uno de nosotros las consecuencias que nosotros lleguemos a recibir por causa de nuestras acciones. Es de sabios aprender, ¿verdad?, de nuestros errores también. Entonces, cuando el versículo 13 nos describe, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ¿verdad?, por el mal, ni Él tienta a nadie. Y hermano, tú y yo, estoy seguro que somos testigos de la veracidad de este versículo. Estamos conscientes que este versículo es real, es verdad, que es un versículo que, como describe aquí, ¿verdad?, es imposible que uno de nosotros no experimente una situación como estas. La tentación, hermanos, es tan común en todos los hombres, porque todos los hombres somos tentados. Pero la manera en la que nosotros, hermanos, enfrentamos a la tentación es una marca, hermanos, de la legitimidad de nuestra fe. Si tú enfrentas la tentación, ¿verdad?, con fe, entonces se dará a notar en tu vida que hay una fe salvadora. Pero si tú enfrentas la tentación, ¿verdad?, echando la culpa a todos menos a ti, entonces se dará cuenta de que existe en tu corazón una ausencia verdadera de fe. Entonces, el tema principal es cómo nosotros enfrentamos la tentación, cómo es que nosotros, ¿verdad?, enfrentamos cada una de estas pruebas. Es normal entonces para las personas, ¿verdad?, no redimidas, el no aceptar la responsabilidad de su propia pecaminosidad. Es muy normal para las personas que no han conocido a Dios, para las personas que o dicen haber conocido a Dios o piensan que lo han conocido, que en el momento de la prueba no puedan aceptar la responsabilidad de su propia pecaminosidad. Cuando se ven tentados este tipo de personas y pecan, es para ellos común echarle la culpa a alguien más. Un ejemplo muy notorio es este. Nosotros, los que somos padres, tenemos nuestros hijos, y cuando nosotros tenemos nuestros hijos, ¿verdad?, ellos van creciendo y de repente un día ellos cometen algo que no es correcto. Entonces tú vas y los confrontas, le dices, a ver, hijo, tú hiciste esto, y el niño suele tener una reacción muy natural en su vida y decir, yo no fui, papá, yo no fui el que cometió tal acción, yo no fui el que hizo eso, yo jamás estuve ahí, yo no lo agarré. Y el niño después de esto, ¿verdad?, crece, y al crecer pues sigue comportándose del mismo modo, y ese es el denominante de nuestros niños ahora, que si nosotros no los enseñamos a asumir su responsabilidad, a asumir su pecado, a asumir su falta, el niño crece echándole la culpa a todos, menos aceptando su propia culpa. Entonces, rehusarse, hermanos, a aceptar las consecuencias de nuestra conducta, rehusarse a aceptar la responsabilidad total en nuestra vida por la debilidad de la tentación, es algo que los hombres hacemos muy bien. Estamos acostumbrados a echarle la culpa a todos, menos a asumir nuestras consecuencias. Santiago nos está diciendo entonces, de la manera en que usted responde a la tentación, a quien usted culpa, ¿verdad?, por ella, eso va a indicar si su fe es legítima o no es legítima. De la manera entonces, llévese esto esta mañana, de la manera en que usted responda a la tentación, afrente la tentación, eso será el común denominador para discernir si usted tiene una fe legítima y una fe verdadera. Y este es el principio de la sabiduría entonces, capacidad para nosotros poder vivir, capacidad para nosotros poder vivir. Y esto es algo, hermanos, tan antiguo como el pecado. Quisiera que abrieran su Biblia en el Génesis capítulo 3. En el versículo número 9, capítulo 3, versículo 9, dice ahí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? La pregunta del Señor es, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Pero escuchemos al hombre. Lo que el hombre tenía que decir era, sí he comido del árbol. Era suficiente haber aceptado decir, he comido del árbol. Dios le dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Dios le ha dicho, ¿has comido del árbol que te dije que no comieses? Él hubiera dicho, sí comí, Señor. Pero fíjese lo que él describe. Pero él le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Desde aquí empieza el pecado, desde aquí empieza la concupiscencia a la cual nosotros no afrontamos con sabiduría. Él le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿A quién culpa Adán? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es la persona que culpa a Adán? Eva, pensarás tú, ¿verdad? Pero no, hermano. A los ojos de Adán el culpable es Dios. También podemos verlo de esa manera. Porque él dice, la mujer que me diste por compañera. Me diste. No dijo, pues la mujer que tengo. No, la que me diste por compañera. Ahora, es un común denominador en el cristiano de hoy en día. Como les dije hace un momento, cuando nosotros hacemos alguna falta, alguna falla, cuando cometemos errores por falta de sabiduría, culpar a Dios. Es que ese hombre, es que esa mujer, es que esos hijos, es que ese dueño, es que ese patrón. Y entonces cuando nosotros empezamos a culpar, pero nosotros ¿por qué culpamos si fue nuestra decisión? Tú decides con quién casarte. Tú decides si desobedecer las leyes de Dios y claudicar en un pecado. Tú decides, ¿verdad? Como escribe ahí, tú decides adulterar, tú decides fornicar, tú decides casarte en yugo desigual, tú decides casarte con un hombre que tiene un matrimonio o 2 o 3 matrimonios con anterioridad, tú decides casarte con un hombre que tenga hijos con otra mujer o con una mujer que tenga hijos con otro hombre, tú decides todo en tu vida. Y cuando tú decides todas esas cosas en tu vida, después no puedes venir delante de Dios y quejarte. Por eso dice la Escritura, y Santiago se apega a esto, cuando algo suceda no digan que es parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Y entonces el cristiano de hoy en día no se hace responsable por ninguna de sus cosas. Se enferma y no se hace responsable de su enfermedad. Jamás Dios dice que jamás te enfermarías. La gente entiende mal Jeremías 33. La gente entiende mal también Isaías capítulo 55. Isaías, cuando describe, Él llevó nuestras enfermedades, la gente piensa que cuando Él dice, Él llevó nuestras enfermedades, se refiere a que nunca te tienes que enfermar. Entonces el cristiano crece inmaduro. El cristiano crece sin sentido y sin conocimiento. Y todo lo que le sucede a su vida, piensa que algo tiene que ver Dios o piensa que algo tiene que ver el diablo. Pero si tú no te cuidas en tu alimentación, entonces tú te vas a enfermar. Si tú eliges a esa persona como esposo o como esposa sabiendo los antecedentes, después no puedes venir con Dios y quejarte. En este caso, Adán tendría más razón y hasta cierto punto uno puede pensar, bueno, Adán tenía razón porque él no la escogió, él un día se durmió y al otro día tuvo una mujer. Él no la escogió, pero tú has escogido a tu mujer, tú has escogido a tu esposo. Tengo una historia, ¿verdad?, de unos abuelos de mi esposa, la cual dice, un día mi novio me jaló de mi brazo y el día que me jaló dije, hasta aquí llegamos. Y yo dije, si este hombre ahora que es mi novio se atreve a jalarme de esa manera, no me puedo imaginar qué me va a hacer cuando me case con él. Y ese día le dije, hasta aquí llegamos. El hombre se fue y nunca más lo volví a buscar, ni me volvió a buscar. Después se casó con su esposo y fueron felices. Tengo un gran testimonio de esta persona. ¿Por qué? Porque escogió con sabiduría, porque es necesaria la sabiduría también para poder luego juzgar nosotros a nosotros mismos nuestras propias vidas. Te casas con una mujer posesiva sumamente que te pide y te pide que le rindas cuentas absolutamente de todo. Tú la conociste también en el noviazgo, estoy seguro que ahí la tuviste que haber visto y aún así aceptaste.
Te casas con un hombre que tiene otra esposa, tienes que afrontar las consecuencias que ese hombre va a tener que estar viendo a esa otra mujer y que va a tener que estar viendo a los hijos que tuvo con esa otra persona, y no puedes el día de mañana exigirle que no lo hagan y que no los vea o que se desatienda completamente de ellos. No podemos echarle la culpa a nadie porque nosotros somos los responsables de nuestras decisiones. Ya no solamente le echamos la culpa a Dios como lo hace aquí Adán, es la mujer que me has dado. Fue la mujer que me diste. Bien pudo haber dicho él solamente, sí comí, pero él decide decir, fue la mujer que me has dado por compañera. Pero Adán no es el único que le habló a Dios en esos términos. Más adelante en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, sí, yo lo hice. No, la mujer tampoco dijo, sí, yo lo hice. La mujer dijo, la serpiente me engañó. Y comí. Y entonces se vuelve esto así, ¿no? ¿Y a la serpiente qué va a decir? Entonces ahí luego vas a ver en el versículo 14 que dice, porque la engañaste vas a hacer esto, te arrastrarás, etcétera, etcétera. Pero así somos los seres humanos, hermanos. Necesitamos afrontar nuestros errores. En la sabiduría que Dios nos otorga, es una sabiduría para poder entender las veces que nos hemos equivocado, venir delante de Dios y humillarnos y no echarle la culpa a todo. Hoy existe un espíritu de estupor, ¿verdad? Y no digo que no exista, pero se le da demasiado énfasis a una congregación, espíritu de estupor. Veo aquí un espíritu de distracción. Hermano, no. Tú estás atento o no estás atento, o eres distraído o no eres distraído. No hay un espíritu de distracción, no te interesa poner atención. Siempre he dicho, no, tuve una gran lucha, una gran batalla, llegué tarde por eso, hermano. No, llegaste tarde porque tienes una falta de compromiso. Hemos llegado tarde porque hemos tenido falta de compromiso. Se me atravesó esto, se me atravesó lo otro. Tú bien sabes que muchas veces eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo también lo he hecho. Todos somos culpables de esto. Por eso la Escritura nos dice, sea vuestro hablar sí o no, porque lo demás de esto procede del mal. Meditemos antes de decir algo, eso es muy importante. Yo he batallado mucho con eso en mi vida. Y por eso estamos compartiendo esto, porque queremos ser edificados, hermano. Yo no te predico esto porque lo he brincado y porque soy perfecto en esto. No, hermano, te predico esto porque es lo que vivo continuamente. En mi trabajo a veces quedo con una persona, de verdad que nunca pensé que algún día llegaría a necesitar una agenda para apuntar las cosas, pero me he dado cuenta que ya la necesito. Apunta aquí, tal hora, tal día, etcétera, etcétera, etcétera. Porque he quedado mal también. Entonces es muy importante ser sabios en la toma de decisiones, ser sabios en nuestras respuestas y afrontar nuestros errores. ¿Qué encontramos entonces en este hombre llamado Adán, que todos conocemos? La mujer que me diste. ¿Qué encontramos en la mujer diciendo? La serpiente es la que me engañó. Ambos culparon al Creador. La mujer, ¿verdad? Dice, esa serpiente que tú creaste, esa mujer que tú creaste fue la que me ha engañado. Isaías 63:17, no lo busques, pero escuche. ¿Por qué, oh Jehová, dice, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Qué terrible entonces, ¿verdad?, es culpar a Dios de nuestra debilidad. Ciertamente, sí, Dios endurece, pero también ciertamente nosotros los que conocemos al Señor pecamos a causa de nuestras concupiscencias. Es la tendencia, hermano, de toda carne caída, evadir la responsabilidad de nuestra conducta. Usted quiere ver si una persona es sumamente carnal, usted vea su comportamiento ante su caída, ¿verdad? Evade su responsabilidad en su conducta. Incluso llegan al punto, como lo acabamos de ver, de inculpar a Dios. Culpamos al diablo también. ¿Han escuchado eso? El diablo. Satanás, el diablo. Reprendamos al diablo. El diablo, mucha incredulidad, hermanos. El diablo, hay una gran oposición. Hermanos, el diablo. Cuando la Escritura describe, es nuestra concupiscencia. Es nuestra concupiscencia. Eso
abre puertas a que también dentro de nuestras familias empezamos no solamente ya a culpar a Dios, culpamos a nuestros amigos, culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a todo lo que nos rodee, pero jamás aceptamos nuestras propias culpas. Debemos de aceptar nuestros errores y debemos de entender que no hemos caminado como Dios quiere que nosotros caminemos. En una exhortación, ¿verdad?, que el apóstol Santiago nos describe, es una exhortación que nos dice y que nos prohíbe a todas y a cada una de las personas: jamás inculpes a Dios por tu tentación. Como el ladrón, ¿verdad?, culpa a la pobreza de ser un ladrón. Es que no tengo dinero, es que soy una persona que soy pobre, ¿qué hago? ¿Qué lo llevó a eso? Ser ladrón. Una vez veía una entrevista, ¿verdad?, de un hombre muy conocido, Caro Quintero, donde en la entrevista le dicen: ¿por qué se dedicó a hacer todo esto? No es porque me gustaba el dinero. Le preguntan: ¿pero dinero fácil? Dice: nada es fácil, nada es fácil. Y es verdad, o sea, nada es fácil, pero mucha gente, por su necesidad supuestamente, ¿verdad?, entran a hacer cosas que no son correctas y ponen como excusa su pobreza. O el alcohólico muchas veces culpa a su expareja, a alguna pérdida que haya tenido o a su trabajo. No podemos ir por la vida inculpando lo que nosotros creemos que eso es malo. Quiero que abran su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y nosotros podamos ir entendiendo todo lo que esto viene a representar en nuestra vida. Debemos de ser sabios, hermanos. Debemos empezar desde el capítulo 5 y vamos a seguir hasta el versículo 26. Dice ahí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios nos ha hecho libres, no podemos inculpar a Dios. Ahora quiero aclarar algo muy importante también dentro de esto que es las pruebas. Dentro de las pruebas que nosotros experimentamos, entonces Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero es ciertamente Dios quien muchas veces permite las pruebas dentro de nuestra vida. Y las pruebas tienen un propósito, hermanos. No es que Dios no sepa que estás preparado o no estás preparado para algo, que si estás listo o no estás listo para lo que Dios te quiera mandar. Las pruebas solamente determinan tu calificación, hermano. Digamos que las pruebas que Dios permite en nuestra vida son aquellas cosas, porque quiero aclarar esto. Dios manda una prueba, pero la prueba a veces se convierte en tentación. ¿Ya me está entendiendo? Yo sé que a lo mejor es más difícil de explicarlo, pero Dios te manda a ti una prueba, pero tú permites y esa prueba se convierte en tentación. La prueba, por ejemplo, que encontramos en la vida de un hombre llamado Job. Tú y yo estamos conscientes y estamos seguros que es Dios quien permite a Satanás ir, ¿verdad? Porque Dios quita el vallado de alrededor de él y le dice: ahora ve y tócalo. ¿Quién lo permitió? Dios. Pero esa prueba se puede convertir en una tentación para nosotros. Es muy importante que nosotros podamos entender. ¿Quién es el que tienta? La Biblia describe, es el tentador. Pero en este caso Santiago también, ¿verdad?, habla que nosotros caemos en las tentaciones por causa de nuestra concupiscencia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es una prueba? Es una prueba lo que nosotros entendemos como una manera de poder calificar hasta dónde estamos en conocimiento, ¿no? Nosotros conocemos las pruebas de exámenes. Todos nosotros tuvimos algún día un examen en nuestra escuela. Y el examen, ¿verdad?, es una evaluación que al final de esa evaluación te da un resultado y te dice qué tanto aprovechamiento tuviste en el año. Unos sacan 6, otros 7, 8, 9, 10. Y base a eso, ¿verdad?, se te califica si eres una persona que debes estudiar más o eres una persona que debe mantenerse estudiando, como dice la Escritura: el que esté firme, mire no caer. El que sacó 9 no se puede confiar, ¿verdad? Y decir: saqué 9, para la otra evaluación, en otro bimestre, en otro semestre, y si baja 5, y si baja 6. El cristiano es muy parecido a esto. Las pruebas solamente nos van a aparecer, y cuando la prueba aparece en tu vida, lo único que dará a denotar es si verdaderamente estás o no estás en la fe.
Si aceptas la prueba con madurez y la enfrentas con esa madurez, con esa fe que Dios te ha dado, o eres una persona que se queja de la prueba, que reniega de la prueba y se convierte en tentación y terminas claudicando en esa tentación. Eso es muy importante que usted lo entienda hoy. Viene una prueba a tu vida, hablemos de alguna, necesidad económica. Viene la necesidad económica, ¿y qué te hace hacer la necesidad económica? ¿Guardas tu corazón en integridad en medio de esa situación económica? Se te presenta la oportunidad de poder hacer lo incorrecto y entonces la aprovechas porque dices, tengo necesidad. ¿Qué mostró y qué detonó esa prueba en tu vida? Deslealtad, falta de integridad. ¿Qué denotó en tu corazón esa prueba? ¿O mostró honestidad? ¿Mostró integridad? Dios sabía que eras un hombre que no eras íntegro, o eras una mujer que no eras íntegra, pero ¿quién no sabía eso? Tú no sabías eso. A veces nosotros creemos que somos íntegros. A veces nosotros creemos que somos hombres fieles. Oh, yo soy un hombre fiel. Por eso dice la Escritura, el que esté firme mire no caer. Y entonces viene la tentación, ¿verdad? Viene la prueba se convierte en tentación, y después que se convierte en tentación, ¿qué terminamos por hacer? Es muy importante, hermano, que nosotros podamos discernir esto, para que el día de mañana nosotros no claudiquemos, para que el día de mañana nosotros no pequemos, para que el día de mañana nosotros no caigamos en ese pecado a causa de nuestra concupiscencia. El Señor Jesucristo da un consejo a sus discípulos diciéndoles, velad y orad para no entrar en tentación. Y hay gente que dice, pero Dios nos mete en tentación porque Mateo describe, ¿no? Padre, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Vuelvo a repetir, son diferentes palabras que se utilizan en el griego, pero que en muchas ocasiones se traducen un poco parecidas, pero muy diferente. Hay un gran caso en la Biblia, no tengo ahorita, digamos, para abundar en ello, pero hay un caso importante, yo he tocado muchas veces este caso, donde Crónicas y Samuel, ¿verdad?, hablan de manera diferente. Samuel habla de que es Dios quien incita a David a hacer el censo aquel por el cual, ¿verdad?, David tiene que ser perseguido y muere parte del pueblo de Israel. Pero hay Crónicas, ¿verdad?, describe que es Satanás quien incitó a David a hacer el censo. Pero sabemos y entendemos entonces que el que permite todas y cada una de las cosas en nuestra vida es Dios. Y no con el propósito de que tú caigas o peques, sino con el propósito de hacerte crecer, hermano. Y tú no vas a crecer si no empiezas por aceptar tu responsabilidad en tu pecado. Por eso Santiago describe y dice, si alguno peca, ¿verdad?, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, pero recordemos lo que dice el versículo 12, es bienaventurado aquel varón que soporta la tentación. ¿Están ahí en Santiago capítulo 1, 12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es bienaventurado entonces. Si tú no eres puesto a prueba, hermano, entonces tú no vas a ir más allá. Así como la Biblia dice que el que esté firme mire no caer, también la Biblia describe que el que esté limpio debe de limpiarse cada día más. Si tú ahora te sientes limpio, bueno, debes de seguirte limpiando. Si tú sientes que en tu concupiscencia eres muy débil para afrontar ciertos pecados, yo te voy a decir uno de los pecados más difíciles de esta vida es el pecado sexual. Si tú batallas en el pecado sexual, hermano, tienes que orar constantemente, tienes que buscar a Dios constantemente, como describe la palabra, velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad. Esa es la clave, hermanos, para no caer en tentación, velad y orad. Pero el hombre no está acostumbrado a orar, el hombre no está acostumbrado a velar, el hombre piensa que se levanta, ¿verdad?, va a su trabajo, y te voy a decir algo que va a sonar fuerte, pero existen cristianos que solamente oran por sus alimentos y muchos de ellos ni siquiera por ellos. No estamos acostumbrados a tener un tiempo de oración. Y siempre acudimos a Dios en el tiempo de oración, siempre que acudimos a Dios es cuando nosotros ya estamos mal, es cuando las cosas se complicaron, cuando todo se empeoró, es cuando buscamos a Dios, pero no sabemos tener la humildad suficiente y necesaria para buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Somos un pueblo demasiado fuerte, siempre he hablado de ello.
Y un pueblo demasiado fuerte porque creemos que podemos sobrellevar las cosas. Estoy seguro que has estado involucrado en algún tipo de circunstancia donde has sufrido mucho, donde has tenido la necesidad constante, pero no te hace ir a buscar a Dios, a pesar de todo ello. Sí, meditas, ay, qué mal que me está yendo, ay, qué mal, Dios, ayúdame, pero no doblas rodillas, pero no te postras, pero no te humillas y le dices, Señor, ven en mi socorro. Sé mi oportuno socorro ahora. Y después que esa situación o esa tribulación pasa, vuelves a tomar una vida normal, a levantarte tarde, a dormirte tarde, a no meditar en la Biblia no la abres. ¿Cuántos de nosotros no abrimos la Biblia en toda la semana? ¿Cuántos de nosotros no meditamos en ella toda la semana? Bienaventurado eres, hermano, si tú eres una persona que encuentras en sus sanas palabras el aliento para tomar fuerzas en tu vida todos los días. Eres bienaventurado, hermano, porque eso entonces Gálatas nos dice, deben de estar pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y muchos de nosotros, hermanos, no podemos estar firmes. Existe un tipo de cristiano hoy en esta época que es totalmente inconstante en su vida espiritual. Un día está al 100, otro día está al 20, otro día al 120, otro día al 7, y lo ves que se muere y a veces llega arrastrándose y a veces vuelve a levantarse. Y eso es algo normal, sí, pero para una persona que es inmadura, hermano. Imagínate un matrimonio así, un matrimonio donde se dejan, se separan, se dejan, se separan, se dejan, es un matrimonio inmaduro. Un niño que a veces va a la escuela, no va a la escuela, a veces lo llevan, a veces no lo llevan, a veces estudia, a veces no estudia. ¿Qué va a hacer de ese niño? Cuando le hagan la evaluación va a tener un 0. Si tú a veces comes y a veces no comes, a veces sí comes, a veces no comes, vas a terminar por desnutrirte, por enfermarte. Así es la vida espiritual. Todo lo que es inconstante al final de tiempo terminará sufriendo una consecuencia. Por eso nosotros debemos madurar no solamente en un sentido, sino en todos los sentidos. Y es por eso que Dios nos ha dado su palabra para que a través de cada uno de sus consejos nosotros alcancemos la madurez. El crecimiento espiritual es muy importante para nosotros, para que a través de ese conocimiento espiritual nosotros podamos tomar las decisiones correctas y no arruinemos nuestras vidas. Y no digamos después, como dijo Adán, la mujer que me diste por compañera, ni como Eva, fue la serpiente la que me engañó. Sino que vayamos con Dios y le digamos, Señor, esta prueba que me mandaste pudo hacerme ver dentro de mi corazón que soy inmaduro. Pudo hacerme ver esta prueba dentro de mi corazón que no estoy orando lo suficiente, que no estoy leyendo lo suficiente. Esta prueba que me ha venido me ha dado entendimiento para ver que soy suficientemente carnal para poder apartarme de ti. Yo te digo algo, lo que haya ocurrido a través de esta pandemia alrededor del mundo, cómo es que la gente está reaccionando a través de esta pandemia, deja ver el corazón de los hombres, el corazón de la gente. Las gentes se han olvidado de Dios. Las personas, al no haber congregación, al no sentirte forzado a orar ni a leer, no busca a Dios. Entonces yo escuchaba una frase, hace unas semanas se las compartía, si la pandemia te alejó de Dios es que nunca estuviste cerca de Él, que no puede separarnos nada de Dios. La Biblia lo describe, no existe nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores. Nada puede separarnos de su amor, nada absolutamente. Yo no puedo entender cómo es que una pandemia pueda separarnos de su amor. ¿Cómo es que una pandemia nos haya hecho olvidarnos de Él? Se han olvidado del meditar en su palabra, de la oración a diario. Es muy importante, hermanos, encontrar sabiduría, clamar a ella, llamarla amiga, como leíamos el día domingo hace 8 días. Ahora, ahí Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que entonces también aquí nos describe? No quiero que satisfagan esos deseos de la carne. Esos deseos de la carne son nuestras concupiscencias, hermanos. Es lo que tú estás deseando. Y estoy seguro que ninguno de ustedes está exento de esto, hermanos. Todos ustedes tienen deseos carnales. Todos nosotros tenemos este tipo de deseos. Dice ahí, pero a pesar de que los tengas, no los satisfagas. Eso es la tentación. La tentación es el deseo de querer satisfacer tu deseo. Tú puedes ir por la calle, mirar a una mujer guapa y hermosa, ¿verdad?
y decir, bueno, es guapa, es hermosa, pero hasta allí. Pero el deseo es decir, quiero satisfacer mi deseo. Esa es la tentación y vas a caer en esa tentación. Entonces todos nosotros podemos tener deseos carnales, pero debemos de cuidarnos de no caer en esos deseos. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra el de la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué describe entonces esto? Digamos que es una balanza donde tu vida espiritual, la Biblia habla de peso, donde tú estás orando, donde tú estás leyendo, tienes una comunión con Dios. Entonces lo espiritual va ganando, hay una lucha. Vas orando, sigues orando, pero entonces tú empiezas a dejar de leer, empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de buscar, a dejar de congregarte, a dejar de buscar la palabra. Entonces empieza un declive. Y entonces tú pasas a ser más carnal de lo que eras espiritual. Y esto es una lucha continua todos los días de tu vida. Y viceversa. Vuelves a empezar a orar, vuelves a empezar y entonces empiezas a dejar de ser carnal. Llega un momento en tu vida, hermano, hay muchas personas que escuchan música secular. Yo no la satanizo, hermano, pero a lo que quiero llegar es que muchas personas escuchan la música secular con mayor frecuencia que la música cristiana. Llega un punto que hasta te suena raro la música cristiana. Suena raro, porque te has acostumbrado a lo otro. Viceversa, eres una persona que empieza a escuchar música cristiana, alabanzas cristianas, predicaciones cristianas, ¿verdad? Entonces, escuchas una canción del mundo y te suena rara una canción del mundo. Es más, te subes con un hermano que traiga una y lo vas a querer crucificar. Decir, ¿cómo, hermano? ¿Usted escucha eso? Porque estás creciendo espiritualmente. Entonces, tú vas a convertirte. Han escuchado una frase que dice, tú eres lo que comes. Tú eres lo que comes. Tú vas a representar lo que espiritualmente estás comiendo. Por eso dice aquí, no satisfagáis los deseos de la carne. Es como una dieta, alguien entra a una dieta y se le reantoja, ¿verdad? Un pan, galletas, pasteles, dulces. Dicen, no, son muchas calorías. Es una dieta, ahí está presente, se te antoja. Es una tentación tenerlo enfrente. Entonces, tú satisfaces tu deseo, te lo comes. Satisfacer es comértelo. Cuando te lo comes, tendrás una consecuencia y un incremento de peso. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. No podemos caer en medio de esas tentaciones. Ahora vamos al versículo 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son esos deseos de la carne? El adulterio es un deseo carnal. Y escuchas comentarios de hombres, esto sí es mujer, no como lo que tengo en mi casa. Lo mismo puede pensar tu esposa, este sí es hombre, no como el que tengo en la casa. El adulterio es algo que se alimenta a través de nuestros ojos. Por eso la Escritura describe en el Proverbio y en Eclesiastés, el ojo no se sacia de ver, de desear. Fornicación aparece aquí, es un deseo de la carne. Tanto que Pablo dice, no te quemes, mejor cásate. Inmundicia, tú dices, ¿alguien deseará la inmundicia? Sí, hermano, hay alguien que desea la inmundicia. Mucha gente, el mundo entero desea la inmundicia. La lascivia, el pecado sexual, ¿verdad? La idolatría es algo que conmueve y lleva a grandes masas a la ruina, grandes naciones a la ruina. Culturas enteras se han ido a la ruina por medio de la idolatría. Es uno de los más males, es algo de lo que más aborrece Dios. Las hechicerías. Tú dices, ¿habrá alguien que quiera satisfacer los deseos de la carne? La enemistad, ¿habrá alguien que quiera enemistarse con alguien más? Sí, hermano, lo existe. Hay gente que lo único que quiere es pelear con quien se le atraviese. Estoy seguro que has sentido sí algún día. Pleitos, celos, iras, contiendas. Son deseos de nuestra carne. Las herejías. Son deseos de nuestra carne las envidias. Son deseos de nuestra carne el homicidio. Tanto que nuestro Señor Jesucristo tuvo que decir en algún momento, con el simple hecho de desear mal sobre tu hermano, te has vuelto un homicida y culpable de la ley. Las borracheras, el deseo de la carne. La gente desea emborracharse, desea embriagarse, desea olvidarse a través de ello de sus problemas. Desean las orgías.
Son pecados, son deseos que el corazón del hombre desea tener. Y después de que es un borracho, después que es un homicida, después que es un envidioso, un hechicero, un idólatra, ¿qué hace? Dios, tú me diste un corazón así, tú me diste una familia así, ¿por qué Dios quiso que naciera en esta familia? ¿Por qué Dios quiso que naciera en esto? Mi esposa, mi esposo. Empezamos a echar culpas a todos. No son sabios aquellas personas, porque dijimos entonces que la prueba nos hace crecer, pero si tú no ves la prueba como algo que te haga crecer, si tú ves la prueba como que algo que te hace, ¿verdad?, detenerte, entonces cuando tú ves la prueba como que algo que, como algo que viene de parte de Dios para enseñarte lo que hay dentro de tu corazón, tú crecerás, hermano, porque tendrás la suficiente humildad para decirle a Dios, la prueba me enseñó lo que realmente alberga mi corazón. Entonces envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto entonces del Espíritu describe, es el amor, es el gozo, es la paciencia, la benignidad, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne, han crucificado sus pasiones y han crucificado sus propios deseos. Sus propios deseos. ¿Qué dice acá el versículo 16? No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué no los satisfaces? Porque has crucificado tus pasiones, has crucificado tus deseos. Y versículo 25 dice, así es como vivimos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Hay algo importante también dentro de este tema de la sabiduría. Debes de aprender a vivir con sabiduría en medio de la necesidad y en medio de la escasez, entendiendo que lo que te sucede, Dios te está enseñando lo que hay dentro de tu corazón. Él hace manifiesto lo que hay dentro de nuestros corazones a través de las pruebas. Si eres una persona con poca fe, cuando venga la prueba te darás cuenta que eres una persona de poca fe. Si eres una persona que no confías en Dios, te darás cuenta a través de la prueba que eres una persona que no confías en Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mostrar la suficiente humildad para ir delante de Dios y decirle, esta prueba me ha mostrado que no estoy capacitado. Eso es lo que te va a hacer crecer, hermano. Si una persona se molesta cuando le saca un 6 al maestro, es que el maestro tiene algo contra mí, por eso me puso 6. Es que el maestro me odia. No, hermano. Si esa persona ve su 6 y en ese 6 dice, me doy cuenta que no soy la persona inteligente que yo creí que era, tan inteligente. Entonces, ¿qué hace al otro semestre, al otro bimestre? Se va a estudiar, va a esforzarse y el día de mañana va a tener una mejor calificación. Es depende cómo ves la prueba, es depende cómo confrontas esa prueba. Entonces, ahí nos dice, debemos de vivir por el Espíritu y debemos de andar también por el Espíritu. Si eres una persona que en su momento tomaste una mala decisión, bueno, ya la tomaste, hermano, ten la suficiente humildad de decirle al Señor, me he equivocado. Ahora ayúdame, Dios. Y Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, nos dará oportuno socorro. Amén. En su infinita bondad. Entonces encontramos en la vida de este hombre llamado Job lo que es una verdadera prueba, ¿verdad? Lo que es una verdadera situación trágica la que él vivió, pero que al final de cuentas el propósito de Satanás era lograr que Job, ¿verdad?, maldiciera a Dios. Quítale ese vallado y verás si no blasfema en contra tuya. Quítaselo, porque le has rodeado de bienes, porque le has rodeado de cosas buenas, pero quítaselo si blasfemará. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Que Job blasfemara contra Dios. Pero por el contrario, lejos de blasfemar Job, las palabras de Job fueron, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Lejos de maldecir, bendijo en sus labios Job a Jehová. ¿Cuál es la reacción que tu vida crees que tendría al vivir cosas semejantes como la que vivió este hombre llamado Job? ¿Cuál sería la reacción que tú tendrías? ¿Sería la misma que Job? ¿Dirías, Jehová dio, Jehová quitó? Y otra cosa importante que quiero hablar acerca de la sabiduría es que debes de aprender a vivir contento con lo que Dios te ha dado, satisfecho con las cosas que Dios te ha dado. Como hablamos el día de
domingo hace 8 días, es muy importante trabajar duro, hermano, para poder tener las cosas que tú quieras. Es muy importante, sí, pero también es importante entender que Dios te va a bendecir y que de Él proviene, como describe Santiago, toda buena dádiva. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tú debes estar contento con lo que Dios te ha dado. Y no me refiero a que seas una persona con una mente, ¿verdad?, de conformismo, pero sí debes tener una mentalidad de que Dios es aquel que tiene el control en tu vida. Si tú caminas bajo su orden, bajo su palabra, y si Dios te da mucho, hermano, debes de aprender a vivir con mucho. Debes de pedirle a Dios sabiduría para vivir con mucho. Hay gente que tiene mucho y se vuelve loca. No sabe vivir con mucho. Se vuelve egoísta, se vuelve egocéntrica, ¿verdad? La gente que tiene mucho se vuelve presumida, presuntuosa. Alardea de sus ganancias, alardea de las posesiones, va a alardear de lo que ha logrado, de lo que ha conseguido. Pero Dios dice que Él mira de lejos a todo aquel que se exalta, pero que Él se acerca, ¿verdad?, y mira de muy cerca a aquel que es humilde. Es una complicación, ¿verdad?, que en el ser humano alrededor del mundo muchos viven. Muchos no saben vivir con lo poco y muchos se vuelven locos con lo mucho. Tampoco saben vivir con lo mucho. Entonces, ahí está un problema. Pablo describe de sí mismo en la carta a los Filipenses: yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi necesidad, cualquiera que sea mi situación, perdón. He aprendido a vivir bien, tranquilo, feliz, con gozo, cuando tengo necesidad, cuando tengo hambre, cuando padezco. Y he aprendido a vivir bien y a estar agradecido con Dios cuando he tenido mucho en abundancia. Pero no olvides algo: cuando Dios te da mucho en abundancia es porque más tienes que dar. La Biblia así lo describe, no es algo que yo te quiera decir. Dice que para que cada uno de ustedes trabaje, para que sea prosperado, para que pueda ayudar al que tiene necesidad. No es para que lo almacenes, ni lo guardes, ni te vuelvas rico en tus posesiones, sino para que ayudemos, hermano. Es muy importante esto. Dios te ha provisto de algo. Cuando alguien venga a ti y pida de ti, dice, más si es un hermano de la fe, no le rehuses, si está en tus posibilidades. Entiendo que hay hermanos que abusan, ¿verdad?, que hay gente que abusa, pero eso es aparte, eso Dios se lo tomará a cuenta a esas personas. Entonces, debemos de vivir con sabiduría, hermanos, tanto en la abundancia como en nuestra necesidad. ¿Qué te está enseñando Dios? Una primera enseñanza. La primera enseñanza, cuando vives en escasez, tal vez lo que Dios te quiere enseñar es que no vas a poder prosperar si no trabajas. Hay gente que esa es la enseñanza que Dios le quiere dar. Hay gente que se ha conformado a vivir en un lugar solo por comodidad, porque no quiere esforzarse más allá de ello. Y tal vez la primera enseñanza que Dios está permitiendo en muchos cristianos que viven necesidad y escasez es que necesitan trabajar, esforzarse, visualizar, administrar, poner un negocio, ser eficientes en su vida. Y es que por eso necesitan, ¿verdad?, pasar por una situación como esta. Si no se sacude, platicaba esta semana con un matrimonio que hablábamos acerca de una situación, ¿verdad?, difícil dentro del matrimonio. Y decía, a veces es necesario que cosas como estas pasen para que nos sacudamos. Y yo creo que tal vez en muchas personas que padecen necesidad y escasez es necesario que este tipo de sacudimiento exista en su vida. Que abran su refrigerador y que vean que no hay nada, que abran su cartera y que vean que no hay nada. En muchas ocasiones, no digo que todas, pero en muchas ocasiones puede ser esta. Que necesitan ver, que necesitan hacer algo. Y que Dios quiere verlos activos en su vida también secular. Otra cosa que pasa cuando hay necesidad es que Dios te quiere mostrar un quebrantamiento dentro de tu corazón. Esa es otra circunstancia que puede venir, una prueba económica. Porque Dios quiere hacerte notar que tú necesitas depender de Él, que tú no puedes enriquecerte a ti mismo, que no tienes la capacidad de hacerlo, que puedes trabajar constantemente durante 1 año o 2 años o 3 años, pero que si a Dios no le place hacerte multiplicar, no te hará multiplicar. Que es a Dios a quien se le piden las cosas y que Dios honra a quien le honra. Eso es una clave y eso es una ley que debes conocer 100%. Tú honras a Dios, Dios te honrará.
Pero si tú eres desobediente a su palabra, si eres una persona que ha decidido examinar por otro lado, entonces Dios te avergonzará. Y te avergonzará no porque Él quiera humillarte, te avergonzará porque Él quiere quebrantar tu corazón y porque Él quiere entrar dentro de tu corazón para Él tomar el control de tu vida y llevarte a la victoria que Él quiere darte. Entonces esa es otra cosa que sucede cuando no tenemos el dinero. Vimos primero, es un punto para que tú puedas sacudirte y entonces poder meditar que a lo mejor tienes que hacer algo más de trabajo, trabajar más, ser más sabio en tu administración. El segundo es una persona que necesita ser quebrantada, que se afana demasiado en el trabajo pero que no prospera. Tercero, el tercer punto. Y hermano, quiero tocarlos porque dice la Escritura que los hombres debemos vivir con sabiduría con nuestras mujeres. Se necesita sabiduría para vivir con las mujeres. Y el tercero es ¿por qué Dios permite escasez? Porque muchas veces dejamos el trabajo solo a uno, solo él, solo ella. Y la bendición, hermanos, va a llevar a cabo cuando nosotros como esposos podamos reconocer el talento muchas veces de nuestras esposas, la habilidad de ellas, y como esposas también puedan reconocer los talentos que Dios les ha dado a sus esposos. Necesitamos trabajar en equipo en nuestros matrimonios. Es muy importante podernos apoyar. No puede ninguno de los dos. No se trata de quién llega al éxito más antes, si el hombre o la mujer, sino es un trabajo mutuo. Somos una sola carne. Si a él le va bien, yo estoy bien. Si a ella le va bien, yo voy a estar bien. Es otra cosa por la cual a veces viene la escasez. Cuando cada uno de nosotros piensa que lo tuyo es tuyo y lo de ella es de ella, o lo de ella es de ella y lo tuyo es tuyo. Debemos de entender que somos uno para el otro. Somos una sola carne. Esto es algo muy importante, por lo cual también muchas veces viene la necesidad de nuestra casa. Yo sé que es difícil, hermano, muchas veces abrazar la visión de tu esposo o la visión de tu esposa. En muchas ocasiones como esposo yo puedo creerme más sabio, más inteligente que mi esposa, y es muy difícil a veces entender que su visión es buena, que su consejo es bueno. Pero tenemos que tener la suficiente humildad. Recuerda, ¿qué significa sabiduría? Aprender a vivir. Aprender a vivir, hermano, sabiamente. Esto es duro, es muy difícil de poderlo pasar. Tienes que tener el deseo, hermano, voy a llamar de esto hasta el coraje suficiente para poder entender que la visión de tu pareja es mucho mejor en muchas ocasiones que la tuya. Que su consejo es sabio. Oirá el sabio, dice la Escritura, y aumentará el saber. El sabio acepta la reprensión. Es muy importante. Esas son las tres maneras más claras. Tengo más, pero no me alcanza el tiempo. Pero son las tres que quiero tocar en esta mañana que puede llevarte a una ruina. La administración, etcétera, etcétera. Pero estas son las tres más importantes. Y la otra que te puede llevar a la destrucción dentro de la abundancia es que muchas veces nosotros creemos que es algo que viene de Dios. El ser humano se confunde cuando dice, no, esto es de Dios, hermano, esto es de Dios, esto es... ¿Cómo cree, hermano? Sí, 10,000 pesos semanales me van a pagar. ¿Por qué te digo eso? Porque he sentido lo mismo, hermano. Yo también tengo un corazón ambicioso. Todos lo tenemos. Ambicioso en el sentido tal vez bueno o malo, como tú lo quieras ver. Para mí la ambición es mala en su totalidad. Pero lo tengo y cuando se nos da la oportunidad de poder hacer un negocio rápido, ¿verdad? Y ganar bien, uno se emociona, Pero muchas veces, hermano, debemos de tener la sabiduría para poder discernir si eso es algo de Dios o no lo es. Necesitamos ser sabios. 10,000 pesos, hermano, me voy a ganar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si detrás de ese negocio hay algo malo, hay algo erróneo, hay algo ilícito? No te va a ayudar absolutamente a nada. No te va a llevar a ningún lado bueno. Me ofrecieron un trabajo en tal lugar, entro a las 6 de la tarde, voy a salir a las 10 y tu familia, y tus hijos, tu esposo, tu esposa, ¿quién va a cuidar de ellos? ¿Y tú crees que es una bendición? Yo lo consideraría más una atadura, todo aquello que te separe de Dios. Una vez platicaba con unos hermanos, todos tenemos un deseo de tener algo, y platicábamos y decíamos, ¿y si Dios nunca nos da un auto? Tendremos que caminar, y caminando adoraremos. Recuerda lo que decía Pablo, cualquiera que sea mi situación. Y si Dios no nos da una casa,
y todo el tiempo tienes que rentar, todo el tiempo, hasta que mueras rentarás. Hay quien se lamentará diciendo, el hermano toda la vida rentó. ¿Y si Dios no nos da una casa y toda la vida rentamos? Sea Jehová bendito. Qué bueno que nos dio para pagar la renta cada mes. Y si Dios no nos hace famosos, ni virtuosos, ni hombres a tal punto de escribir un libro, de ser reconocido ante las cámaras, ante la sociedad, ¿qué si Dios no permite que tú tengas entonces un auto? ¿Acaso Dios dejó de cumplir su promesa porque no te dio un auto? ¿Acaso Dios dejó de ser bueno porque no te dio una casa en la cual nunca vuelvas a pagar renta? ¿Acaso si Dios no te da el pensamiento de éxito que tú tienes, acaso Dios fracasó? No, hermano. Sea Dios bendito siempre en todo tiempo. Hay gente que se enferma y Dios no lo sana. Escuchaba un testimonio esta semana de una hermana que tiene un familiar enfermo de cáncer. Y ella me decía, ella es cristiana, pero ahora que es cristiana y ahora que está enferma no quiere saber nada de Dios. Y Dios es malo, ¿por qué? Porque no te sana. Porque lo único que demostró esa prueba, esa enfermedad, fue que el corazón de esa mujer no estaba fijado completamente en Dios. Hermano, nos podemos enfermar e incluso morir, hermano, de una enfermedad, de cáncer, de diabetes, de COVID, de lo que Dios quiera que moramos, hermano. Pero el hecho de que muramos enfermos no quiere decir que eso sea malo porque Dios es malo. No, hermano. Nuestra adoración, nuestro amor, nuestra pasión, nuestra convicción en Dios debe estar siempre fiel. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios te avergüenza? ¿Has sentido algún día que Dios te ha avergonzado? ¿Y qué si Dios nos avergüenza? No pasa nada, hermano. Dios tiene todo en su control. Dios tiene todo bajo control. Entonces, aprendamos como este hombre llamado Job, que el propósito de Satanás era que Job blasfemara el nombre de Dios, y el propósito que logró conseguir Job fue que Job dijera, sea su nombre bendito. Cualquiera que sea nuestra situación. Y hermanos, estos son los temas que nosotros deberíamos de escuchar. Estos son los temas en los cuales nosotros deberíamos de meditar para estar verdaderamente libres en esa libertad que Dios nos ha dado. Porque libertad no es tener la libertad de hacer lo que tú quieras, sino la libertad, realmente la libertad es hacer aquello que Dios pide que tú y yo hagamos. No te sientas jamás preso de tus pecados, no te sientas jamás preso de tus deseos, porque es Dios quien ha venido a traernos libertad, una libertad completa, una libertad entera. Y si tú te has preguntado, ¿cómo es que yo puedo hacer, hermano, para poder ser libre de todos mis pensamientos, de todas mis pasiones, de todos mis deseos carnales? Hermano, deja que Dios obre a través de tu vida. ¿Y cómo puede serlo? Y yendo a su presencia, velando, llorando, pidiéndole a Dios no entrar en tentación. Dile, Señor, dame la fuerza, hazme espiritual, como describe Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor. Es gozo, es paciencia, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Debemos anhelar su fruto. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Eso es lo que nosotros debemos de revestirnos, de su gracia, hermanos. Entonces, no te dejes guiar por el tipo de pensamientos de personas que en muchas ocasiones en las iglesias te incitan a hacer y a pensar y a creer. Yo he escuchado expulsar a espíritus hasta de envidia, hermano, de las personas hacia ti. Yo pienso que deberíamos de decirle a Dios, si yo tengo envidia, quítamela a mí. No te va a hacer daño la envidia que alguien tenga a ti. Es que el hermano fulano me tiene envidia. Bueno, ¿y qué te hace a ti de daño eso? Te hace daño que tú tengas la envidia. Eso es lo que te hace daño. Expulsemos el espíritu, como le decía hace un momento, de distracción. El espíritu de distracción no es el problema. El espíritu de distracción que tú puedas tener, el deseo de distraerte, de no poner atención a lo que es importante. Debemos madurar, hermano, y la sabiduría nos debe hacer madurar. ¿Cuál es la importancia de madurar en una congregación? De poder entender que somos culpables de nuestro pecado, hermanos. Es algo muy importante.
que desde pequeños tú no tienes que enseñarle a un niño a hacer lo bueno, perdón, a hacer lo malo. Lo malo lo hace con naturalidad. La envidia, el celo, el enojo, la ira, la contienda, existe desde que somos pequeños. Tú le quitas un juguete y el niño hace un berrinche porque se lo quitaste. No es sí, llévatelo, no pasa nada. Tú al niño le tienes que enseñar a hacer el bien. Eso es lo correcto. Y nosotros al día de hoy, a los 30, 40, 50 años, la edad que tengas, seguimos batallando para hacer el bien. Esa es la importancia. Sabiamente es madurar. Debemos de madurar para poder tomar las decisiones correctas en nuestra vida, y cuando tomemos la decisión incorrecta, tener la suficiente madurez para decirle a Dios: sí lo hice, no como Adán. ¿Quién te dijo? ¿Has comido del árbol del fruto que te dije que no comieras? Era suficiente entonces, como repetíamos hace un principio, con decir: sí lo hice. Pero su excusa fue: la mujer que me diste por compañera. Teniendo la oportunidad de Eva también: sí lo hice, Señor, dijo, la serpiente me engañó. Y eso es algo, hermano, que no podemos permitir que en las iglesias entre. Hoy en las iglesias creemos que el comportamiento de nuestros niños, de nuestro esposo, tu comportamiento o el comportamiento de un amigo tuyo se debe a las circunstancias que vivió cuando fue pequeño. Y eso deja lo que lo tenga el pensamiento del mundo, la psicología del mundo, pero no en la iglesia, hermano, no en la iglesia. Porque si eres una persona que llevas 1 año, 2 años de conocer de Cristo, tú ya no puedes disculparte. Es que mi papá me golpeó, es que mi papá me enseñó a pegarle a los niños y así me dijo, así se me educa un niño. Y órale, no, hermano. A un hijo se le grita y se le exige, etcétera, etcétera. Yo no digo que no lo debemos de hacer, pero a veces vamos a una exagerancia, a un extremo, hermano. Así como existe un extremo de violencia y así como existe un extremo, ¿verdad? También existe un extremo de, no, al niño no le puedes hablar fuerte porque el niño se espanta. Al niño no le puedes hablar fuerte porque lo traumas. No, hermano, ¿dónde dice eso la Escritura? O eres cristiano o no lo eres. O aceptas lo que Dios describe en su corrección a través del Hijo o no. Y tampoco puedes convertirte en aquel hombre violento y ogro de la casa, ¿verdad? Debe de haber un entendimiento en madurez. Que es tu obligación instruir a tu hijo, que es tu obligación también como hombre o como mujer, entender que Dios puede y debe trabajar en tu corazón para que tu comportamiento y tu carácter sea moldeado. Debe ser quebrantado, hermano. Nuestro comportamiento debe ser quebrantado, debe ser quebrantado. Y sabes, hermano, no existe un lugar más deleitoso para el hombre que el quebrantamiento de Dios. ¿Has escuchado lo que la Escritura describe acerca de la piedra y la roca? Es mejor que la piedrecilla caiga sobre la roca y sea quebrantada, a que la roca caiga sobre la piedrecilla y la desmenuce. Yo no sé tú, hermano, pero cada momento de la vida en la que Dios me ha tratado, he sentido el dolor. He sentido la desesperación, he sentido la necesidad, he sentido el temor, hasta de morir, de hambre, de vivir con la expectativa de qué será mañana. Pero te digo algo, ha tratado nuestro corazón, ha tratado mi corazón. Y debemos de anhelar el trato de Dios en nuestra vida. Porque si no te perfecciona Dios, si no permites que sea Dios quien te perfeccione, entonces no podrás entrar en el reino de los cielos. La Escritura describe: nuestra justicia debe ser mayor. Y debemos de practicar esa justicia, hermanos. Esforcémonos diario. Tengamos la convicción de aquel hombre llamado Pablo. Corramos la buena carrera. Guardemos la fe. Este es el término y esta culminación. Y la Biblia describe el término de cualquier sermón es: ama a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios, y guarda sus mandamientos. Ese es el término de cualquier predicación. Es la mejor excelencia de una predicación. Teme a Dios. Espera en Dios. Confía que Él te ayudará a derribar toda fortaleza que se levante frente a ti y que Él te dará la fuerza, y como describe su palabra, Él no os dejará ser tentados, ser probados más de lo que podáis soportar. Más de lo que podáis soportar. Hay una frase muy secular que suena por ahí que dice: Dios le da
unas grandes batallas a los grandes guerreros. Y hay quien ha demeritado este tipo de frase, pero encuentras que Dios le dio una batalla a un hombre llamado Job porque era un buen guerrero. Y si Dios ha permitido algo en tu vida, Dios sabe por qué te lo ha permitido. Esta semana hablaba con mi hermano César de una situación semejante. O sea, Dios sabe por qué te ha dado esta situación, amigo. Él sabe por qué te ha permitido vivir esta situación y Él mismo te dará la solución, Él te dará la sabiduría. Que muchas veces yo contemplo la vida de cada uno de ustedes, hermanos, que me están viendo, y ustedes veo su proceder, veo las situaciones adversas que han experimentado a lo largo de su vida y digo de verdad que Dios les ha dado fortaleza y cómo les ha dado esa paciencia, ese amor, esa tranquilidad, que en medio de todas estas pruebas ustedes puedan mantenerse fiel. ¿Sabes? Ese es el milagro más sorprendente que el cristiano debe de admirar. No que se levantó un muerto, no que sanó el enfermo, no que se estiró el pie, no que se cayó por allá el hermano y rodó, no que se fue brinque por allá. No, hermano, esos no son milagros extraordinarios. Eso no sirve absolutamente de nada. Entonces, no sirve que el hombre se levantó y resucitó. El día de mañana va a volver a morir. ¿Cuántos enfermos no sanó el Señor? ¿Cuántos no resucitó? Eso no es extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Las palabras del apóstol Pablo. He guardado la fe. Eso es extraordinario. He guardado la fe. Eso es lo más extraordinario que una vida cristiana puede experimentar. Guardar la fe. Muchas personas aparentemente están en la iglesia y sirven a Dios, pero después de unas pruebas se van. Renuncian a su fe, la echan por la borda. Guardar la fe es lo importante. Que a pesar de la enfermedad, que a pesar del dolor, que a pesar de la tragedia, sigas creyendo en Dios. Y la gente te llamará loco. La gente te dirá, ¿cómo puedes creer en Dios? Mira tu condición. ¿Dónde está tu Dios? Le decían a Job. Y lo mismo te dirán a ti. Pero nada puede arrebatar la fe de un hombre que ha madurado en el Señor. Que Dios le ha dado la madurez, que le ha dado la paciencia, que le ha dado la bondad, la mansedumbre, la templanza, porque contra esas cosas no habrá ley. Esa es la fe que debemos de guardar. Y cuando yo veo a cada uno de ustedes que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las adversidades, de los problemas que enfrentan, de las necesidades económicas, de las pruebas, de las envidias, de las contiendas, de todo lo que se levante contra ti, tú sigas guardando la fe. Oh, hermano, eso es glorioso para Dios. Gloria a Dios, porque tu vida honra a Dios a través de ese comportamiento. Pero si la gente viera que eres una persona que eres cristiana y a las primeras de prueba doblas tus pies, ¿verdad? O sacas tus pies de la fe, entonces la gente dirá, ¿qué tipo de fe es esa? Pero debes de acordarte de los primeros cristianos que vivieron en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, que eran quemados, que eran degollados, que eran crucificados. Habría que tener una fe dominante sobre el corazón de aquellos hombres carnales para poder guardar la fe hasta ese día, hasta ese momento. Estar presentes delante de un león para ser devorados y seguir entendiendo en su corazón y guardando dentro de su mente que Dios no los había abandonado. Pero hoy hermano, la gente se da por vencido con cosas insignificantes. Que es que Dios no me da esto, que es que Dios no me da lo otro, porque existen hombres que mienten en nombre de Dios, haciéndole creer a la gente que es Dios quien tiene la obligación de darle todo aquello que tú quieres. Y eso no es cierto. Dios nos ha enseñado y dijo, mientras haya sustento y alimento, vestido, eso es lo necesario. Y no quiero decir, vuelvo a repetir, que tenemos que tener una mente conformista. No, hermano. Pero que si Dios te añade y te añade y te añade, nunca olvides que Él es aquel del quien desciende todo don perfecto y toda buena dádiva. Y que el propósito por el cual Dios te ha bendecido es para que tú puedas ayudar a aquel que tiene la necesidad. No es fácil, pero debemos de guardar nuestra fe, hermanos. Guardemos nuestra fe. Que en medio de cualquier situación, que en medio de cualquier circunstancia, que si tu hijo está enfermo, que si tú estás enfermo, sigas confiando en Dios, lo sigas honrando con tu vida. Vamos a terminar entonces. Quisiera que abrieran su Biblia en Efesios, en capítulo 2, versículo
número 14. Y termino con esto. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos entonces hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué es lo que nos trae la reconciliación con nuestro Dios? Su cruz, su muerte. Abolió todas las enemistades. No existe, no debe de existir más, hermano. Y esto es lo que con sabiduría debemos de entender. Cualquiera que sea tu situación. El día miércoles, hermanos, ahora sí, espero que no se me complique. Voy a tratar de disponer. Créame que también tengo mis luchas y tengo mis problemas, mis adversidades. Pero el día miércoles teníamos el tema pendiente, que es ahí donde empezaremos. Y tenemos que orar lo que es transcurso de la semana para hablar de los dos pueblos, de la elección de los pueblos. ¿Quiénes son estos pueblos? ¿Qué representan estos pueblos? Todo lo que tiene que ver con la doctrina de la elección, hermanos. La culminación de aquella que quedó pendiente, pero vamos a entender que a través de esta semana podamos orar a Dios para que ese día Dios pueda darnos la revelación el día miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, hermanos, les invito a que sigamos guardando la fe, que podamos entender que hemos sido reconciliados por Él, por medio de su cruz y su sacrificio. Así que cierra tus ojos ahí en tu casa, cierra tus ojos y ora conmigo a Dios. Y la oración en esta hermosa mañana va a ser, hermanos, que Dios nos ayude a guardar nuestra fe. Así que oremos. Padre, venimos delante de tu presencia con humildad, Señor, dentro de nuestros corazones. Queremos reconocer la fragilidad que nosotros tenemos, Señor, en ti. Una fragilidad en la cual nosotros no podíamos y no podríamos vivir si tú no estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos sigas guiando, nos sigas hablando. Que ayudes, Señor, a guardar nuestra fe. Ayúdanos a guardar nuestra fe. A correr la carrera, a pelear la buena batalla. Porque el milagro más sorprendente, como describe tu palabra, es el que persevere hasta el final, ese es el que será salvo. Para que asimismo tú nos afirmes, nos establezcas y nos fortalezcas. Todo está sujeto en tus manos, todo lo que sucede es tu soberanía, Dios. Todo está en ti. Y tú permites que en nuestra vida, Dios, sucedan cosas que en un momento de nuestras vidas no logramos entender, pero que tienen un propósito. Porque tu palabra es veraz. He aquí que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Ayúdanos a no alimentar nuestras concupiscencias y a entender que tú no tientas a nadie. Que las pruebas que has mandado a nuestras vidas se convierten en tentación por nuestra concupiscencia y por nuestros deseos. Que las pruebas, el único propósito que tienen, Señor, es mostrarnos a nosotros mismos las deficiencias en nuestra fe que tenemos. Que cada una de las pruebas que han venido a nuestra vida, lo único que han denotado dentro de nuestros corazones, que en muchas ocasiones no tenemos una fe genuina ni verdadera. Lloro, oh Dios, en esta mañana por tu pueblo, por tu iglesia. Y delante de tu trono me pongo, Señor, para interceder por ellos. Para que obres en sus corazones, para que obres en sus vidas. Y para que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder entender cuál es el propósito de ella. Tú nos elegiste a nosotros. Tú nos has amado primero. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Primeramente Dios, nos estamos viendo el día
miércoles. Que Dios les bendiga y estamos en contacto. Cualquier cosa, hermanos, tienen necesidad de alguna cosa, con toda confianza, saben que pueden mandarme un mensaje, un WhatsApp, y estamos ahí, hermanos. Pido mucha oración en esta hora también por la vida de nuestra hermana Eva, la mamá de la hermana Petra. Ha estado un poco malita. Pido mucha oración por ella, para que estemos orando, que Dios traiga pues una convicción y también pueda entender el propósito de esta enfermedad. Ella tiene diabetes, pero ya la vista le ha mermado mucho, entonces hay que estar orando para que Dios le dé paz, porque lo que necesita es paz. En medio de que la visibilidad se le ha perdido, pues yo creo que es complicado, entra incertidumbre, no sé, estrés, no sé qué otra cosa le pueda provocar, pero está muy, muy angustiada por esa parte. Entonces pues ya vamos a pedir que oremos esta semana por la vida de mi hermana Eva. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.